Vamos a mirar las medidas de tendencia central y dispersión en distribución de frecuencia. Se dice, la tendencia central se refiere al punto medio de una distribución. En las medidas de tendencia central se conocen también como medidas de posición. En la figura 3.1, que es esta que está acá, la posición central de la curva B está a la derecha de la posición central de la curva A y C. Observe que la posición central de la curva A es la misma que la posición de la curva C. En otras palabras, es la media, ¿no? Es el punto medio. Dispersión, dice. La dispersión se refiere a la separación de los datos de una distribución, es decir, al grado en que las observaciones se separan. En la figura 3.2, que es esta de acá, tiene una mayor separación o dispersión que la curva B. En otras palabras, está más separada, ¿no? La curva A está más separada que la curva B, o la curva B está más separada que la curva A. Ok. Sesgo, dice. Las curvas que representan los datos puntuales de un conjunto de datos pueden ser simétricas o sesgadas. Las curvas simétricas, como la figura 3.3, que es esta de acá, tienen una forma tal que una línea vertical que pasa por el punto medio más alto de la curva divide las áreas en dos partes iguales, ¿no? Quiere decir que la derecha es lo mismo que la izquierda y la izquierda es lo mismo que la derecha. De la figura 3.3, que es esta de acá. Ok. Dice cortosis. Cuando medimos las kurtosis de una distribución, estamos midiendo qué tan puntiaguda es. En la figura 3.3, que es esta de acá, por ejemplo, la curva A y B difieren entre sí solo en que tiene un pico más alto, tiene un pico más pronunciado que la otra. Tiene la misma posición central, en otras palabras, tienen el mismo punto medio, tiene la misma dispersión y ambas son simétricas. Los estadísticos dicen que tienen un grado diferente de kurtosis, ¿no? En otras palabras, la kurtosis es el pico más alto. La curva B tiene un pico más alto que la curva A. Eso es lo que me dice. Ok. Entonces vamos a ver la media de los datos, la media aritmética de los datos no agrupados, ¿no? Pero vamos a mirar la fórmula primero. Aquí está, ¿verdad? Son de datos no agrupados, ¿no? La media aritmética de la población. Está representado por este símbolo, ¿no? Que significa sigma. Y es igual a la suma de los valores de todas las observaciones entre el número de elementos de la población. Esa es la media aritmética de la población. La media aritmética de la muestra es sumatoria barra, ¿no? Es esta de acá, que es igual a suma de todos los valores de las observaciones
entre el número de elementos de la muestra. La diferencia es que cuando estamos hablando n mayúscula es el número de elementos de la población y n minúscula es el número de elementos de la muestra, ¿no? Sigma, que es este símbolo de acá, es la media aritmética de la población y X barra es la media aritmética de la muestra. ¿Y cuál es la diferencia entre la población y la muestra? La población es un todo, ¿no? Y la muestra es un valor de esa, es una pequeña muestra de esa población. Esa es la diferencia entre la población y la muestra. Repito, la población es un todo. Y la muestra es un pequeño elemento de esa población. Ok. Ahora vamos a trabajar con ejemplos. Entonces aquí tengo la media aritmética de datos no agrupados, ejemplo, ¿no? Y aquí están las fórmulas que ya les había dicho, ¿no? La media aritmética de la población y la media aritmética de la muestra. ¿Y cómo encontramos cómo encontramos, por ejemplo? Vamos a encontrar, aquí tenemos un ejemplo pequeño de datos no agrupados, ¿no? Tenemos estos datos, tenemos este ejemplo, tenemos, supongamos que hemos hecho una observación, ¿va? Digamos, de 9 elementos, ¿no? De 9 datos. Y los 9 datos me salió en la primera observación 1, en la segunda observación 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿No? Estos son los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a encontrar ya sea la media aritmética de la población o ya sea la media aritmética de la muestra? Entonces, lo que vamos a hacer es la sumatoria, ¿no? Es la suma. Vamos a sumar 1 más 3 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11. Y eso lo vamos a dividir entre 9, ¿no? Entonces ya puede ser la media aritmética de la población o ya puede ser la media aritmética de la muestra. Y entonces la media me da 6.7. Es como que ustedes, jóvenes, estén calculando la nota de su primer examen, el promedio, ¿no? Ustedes, digamos, van a sumar el primer examen, van a sumar el segundo examen, van a sumar el tercer examen, van a sumar el cuarto examen. Y ese número de exámenes lo van a dividir, para encontrar su promedio, lo van a dividir entre el número de exámenes, que en este caso van a ser 4. Van a ser 4. Por ejemplo, supongamos que en el primer examen sacaron 78, ¿no? En el segundo examen sacaron, por decir algo, 85, ¿no? En el tercer examen sacaron 90. Y en el último examen sacaron 95, ¿no? Entonces quieren saber su promedio, ¿no? Entonces vamos a encontrar su promedio, que va a ser igual a la suma, ¿no? Vamos a encontrar la suma, vamos a sumar estos valores de acá. Y los vamos a dividir entre el número de exámenes, ¿no? Y sabemos que ustedes van a hacer 4 exámenes. Entonces su promedio va a ser 87. Su promedio va a ser 87, ¿no? Si ustedes se fijan, la media aritmética de la población y la media aritmética de la muestra, lo único que difieren son los símbolos, ¿no? Que cuando estamos trabajando con población, la N es mayúscula y cuando estamos trabajando de muestra, la N es minúscula. Ok, vamos a ver.
Esta es la media aritmética de datos agrupados, ¿no? La media aritmética de la muestra de datos agrupados. Esta es la fórmula. X es igual a sumatoria de F por X entre N, ¿no? Y aquí lo tenemos un poquito más, vamos a ver. Un poquito más claro, ¿no? Aquí está la fórmula, ¿eh? La media aritmética de una muestra con datos agrupados es esta de acá. Esa es la fórmula, ¿no? X barra es la media de la muestra, F es la frecuencia o el número de observaciones de cada clase, X es el punto medio de cada clase en la muestra y N es el número de observaciones en la muestra, ¿no? Esta es la fórmula de la media aritmética de una muestra con datos agrupados. Y esta es la explicación de cada una de los elementos que la conforman, ¿no? Ok. Entonces vamos y trabajemos con un ejemplo. Esta es la fórmula, ¿eh? Son datos agrupados. Recuerden que estamos trabajando, recuerden que es la media aritmética de la muestra de datos agrupados, ¿no? Son datos agrupados. Los que estábamos en la parte inferior eran datos no agrupados, ¿no? La parte superior eran estos datos no agrupados, ¿no? Son estos de acá. No se los olviden, ¿no? Estos son datos no agrupados. Aquí son datos agrupados porque los tenemos agrupados en clases. Por eso se conocen como datos agrupados, porque están ordenados en clases. Repito, están ordenados en clases. Ok. Entonces tenemos las clases. Ya saben cómo se hace. Tenemos las clases. Recuerden que este es el límite inferior y este es el límite superior. Límite inferior y límite superior. Tenemos la frecuencia, que ya saben cómo fue que la encontramos. Tenemos la sumatoria de la frecuencia. Ahora lo que vamos a encontrar es el punto medio, ¿no? Ok, ¿cómo encontramos X? Que X significa el punto medio. El punto medio de 4 y 5, ¿cuánto es? Disculpe, el punto medio de 4 y 6, ¿cuánto es? 5, ¿no? O si lo quieren encontrar de una manera más, la sumatoria de 4 más 5, disculpe, de 4 más 6 y la dividen entre 2. 4 más 6 y la dividen entre 2. 7 más 9 y la dividen entre 2. 10 más 12 y la dividen entre 2. 13 más 15 la dividen entre 2. Si tienen problemas. Si no, ya saben que el punto medio de la clase aquí es 5, aquí es 8, aquí es 11, aquí es 12, aquí es 15, aquí es 20, aquí es 23, aquí es 26, aquí es 29, aquí es 32, aquí es 35 y aquí es 38, ¿no? Ese es el punto medio, ¿no? De la clase, aquí está, ¿ves? Este es el punto medio de la clase, ¿no? Este es el punto medio de la clase, ¿no? Esto de acá es el punto medio de la clase, 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 ¿no? Repito, si tienen problemas para encontrar el punto medio, solo dividen el límite, solo suman el límite inferior más el límite superior y lo dividen entre 2. Y ese es el punto medio, ¿no? Que es este de acá. Ahora me dice la fórmula que la multiplique, ¿no? F por X. Me dice que multiplique la frecuencia por el punto medio, ¿no? La frecuencia por el punto medio. Y si hago esto, me va a dar este valor, ¿no? La frecuencia por el punto medio me da este. Si no miremos la fórmula, vamos a ver, vamos a rastrear. Ahí está, ¿eh? Miren. Ahí está, miren, jóvenes, miren. Solo estoy multiplicando, ¿no? El punto medio por la frecuencia. El punto medio por la frecuencia. Como me dice la fórmula, ¿no? Que la fórmula me está diciendo aquí, ¿ven? El punto medio por la clase, ¿no? El punto medio por la clase, ¿no? Y de aquí lo que me interesa es la sumatoria. Una vez que he hecho esto, me interesa, jóvenes, la sumatoria. Que es esto de acá, ¿no? Permítanme, jóvenes, un momento. Ok.
Ok, y entonces lo que voy a hacer ahorita es encontrar la media de la, vamos a ver, de la muestra es, ¿qué sería la muestra? Sería X, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Dividir, según la fórmula me está diciendo, según la fórmula vamos a rastrear la precedencia, que tengo que dividir, ¿no? La sumatoria, vamos a ver, la sumatoria me está diciendo la fórmula, la sumatoria de f por x, en otras palabras, la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia por la media entre la sumatoria de la frecuencia. Entonces la media aritmética de la muestra de datos agrupados me da 21.14. Y aquí tengo otro ejercicio, ¿no? Vamos a encontrar X. A ver. Tengo otro ejercicio, jóvenes. Vamos a encontrar X. Me dice que X, recuerden que X es aquí el punto medio, ¿no? Ahí lo vamos a hacer. Dice que es este más este. Vamos a dividir entre 2. Ahí está, ¿eh? El punto medio de 4, vamos a ver, vamos a centrar esto. Vamos a centrar la frecuencia también. De esto lo que me interesa también, jóvenes, recuerden que aquí lo que me interesa es la sumatoria, ¿no? La sumatoria de la frecuencia. Y la sumatoria de la frecuencia aquí es 91. Entonces, el punto medio de 4 a 9 es 6.5. El punto medio de 10 a 15 es 12.5. El punto medio de 16 a 21 es 18.5, ¿no? Y así para cada uno de ellos. El punto medio de 40 a 45 es 42.5. Así lo encuentro, ¿no? Ahora me dice que voy a multiplicar la frecuencia por el punto medio, ¿no? La frecuencia por el punto medio. Entonces voy a ver la frecuencia por el punto medio. Vamos a poner aquí centrarlo. Y lo vamos a multiplicar, fíjense. La frecuencia por el punto medio es esto. Por el punto medio, que es esto, ¿no? Me da esto. Y siempre va a ser lo mismo. La frecuencia por el punto medio, la frecuencia por el punto medio. Y de esto lo que me interesa, ¿qué es, jóvenes? Lo que me interesa de esto es la sumatoria, ¿no? Entonces digo la sumatoria es igual a la suma ok, y esta es la sumatoria. Y la fórmula me dice que es X, me dice que es X, a ver, X igual, ¿no? X igual, me dice que es la sumatoria de la frecuencia por el punto medio, es igual a la sumatoria de la frecuencia por el punto medio entre la sumatoria de la frecuencia. La sumatoria de la frecuencia ya la tengo ahí. Entonces el punto medio me da 30, lo vamos a poner en formato de celdas. Vamos a ver. Número. Ok, estamos ahí.
Vamos a centrarnos. Entonces 30.57. Esa es.